Amas, pero algo siempre se rompe cuando intentas darlo todo. No sabes exactamente cuándo empezó, pero hay una sensación constante de que das más de lo que vuelve. Lo peor no es eso, es que ya empiezas a acostumbrarte. Tiene sentido que te sientas así. Después de todo lo que has vivido, no es raro que hayas aprendido a amar sin esperar demasiado. No estás solo en eso. Tal vez eres esa persona que recuerda detalles que nadie más nota. La que escucha con atención, incluso cuando está cansada. La que se queda un poco más, responde un poco más, entiende un poco más. Incluso cuando nadie hace lo mismo por ti. No lo dices, nunca lo dices, porque en algún punto aprendiste que amar era eso. Dar sin hacer ruido, estar sin exigir presencia, cuidarte, incluso cuando ya no te estaban sosteniendo. No es que ames demasiado, es que aprendiste a amar donde nadie supo recibirte, y eso cambia todo. Hay momentos pequeños, casi invisibles, cuando alguien te responde seco, cuando no preguntan cómo estás, cuando compartes algo importante y la otra persona no lo ve, o no lo siente igual. Tú lo notas, siempre lo notas. Pero sonríes igual, sigues igual, continúas como si nada, porque algo en ti decidió hace tiempo que era mejor no incomodar, no pedir, no hacer sentir al otro que está fallando. No estás roto, estás acostumbrado, y eso pesa más de lo que parece. Tiene sentido que te duela en silencio, porque no es un dolor que se pueda señalar fácilmente. No hay una gran traición, no hay un momento claro donde todo se rompió. Es más lento que eso. Más sutil, más constante, es darte cuenta, poco a poco, de que estás solo en lugares donde no deberías estarlo. No completamente solo, pero sí emocionalmente solo. Y eso confunde, porque no puedes decir que no te quieren, pero tampoco puedes sentir que te reciben. Y esa diferencia cansa. Tal vez lo has sentido en conversaciones que no llegan a ningún lado, en mensajes que respondes con cuidado, pero que vuelven vacíos. En silencios que dicen más que cualquier palabra. Y aún así te quedas, porque hay algo en ti que sigue creyendo, sigue esperando, sigue intentando, no porque seas débil, sino porque eres leal a lo que sientes. Pero aquí hay algo que cuesta aceptar. No todos saben recibir amor. No es tu culpa, pero sí es tu experiencia. Hay personas que no fueron enseñadas a sostener lo que tú das, no porque no quieran, sino porque no saben cómo. Tú sigues esperando que aprendan, sigues dando como si en algún momento fuera a cambiar, sigues quedándote como si el tiempo fuera a arreglar lo que nunca fue construido correctamente. Eso agota, no de golpe, sino lentamente, como una batería que se descarga sin que te des cuenta. Sigues funcionando, pero ya no sientes igual, sigues dando, pero algo en ti se protege, sigues estando, pero cada vez un poco menos. No estás exagerando, no estás pidiendo demasiado. Estás sintiendo algo real, en un lugar donde nadie lo nombra. Y eso también te pasa a ti, porque cuando amas así, también empiezas a dudar. Dudas si deberías ser diferente, dudas si estás esperando demasiado, dudas si tal vez el problema eres tú, pero no lo eres. Solo estás en un lugar donde lo que das no encuentra espacio para quedarse. Eso no significa que esté mal lo que sientes, significa que no está siendo recibido. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Tal vez por eso te sientes cansado incluso cuando todo está bien, porque por fuera no hay conflicto, no hay drama, no hay una razón clara para irte. Pero por dentro, hay algo que no descansa, algo que sigue esperando ser visto, algo que sigue esperando ser sostenido, algo que sigue esperando ser recibido. Y eso no es debilidad, es humanidad. Pero hay algo más, algo que quizás no has querido mirar todavía. Amas, pero también has aprendido a quedarte donde no eres correspondido emocionalmente. No porque no puedas irte, sino porque una parte de ti cree que amar es eso, cuidarse, aguantar, esperar. Pero amar no debería sentirse como desgaste constante, no debería sentirse como dar sin eco. No debería sentirse como hablar y no ser escuchado. Sin embargo, ahí estás, todavía, intentando, esperando, dando. Ya aunque nadie lo diga, eso también duele. No estás solo en esto, hay algo contigo, incluso aquí.
algo que no se ha apagado a pesar de todo. Tal vez. Eso es lo que aún no has entendido completamente. Yo es aquí donde algo empieza a cambiar, aunque no lo notes del todo. Porque llega un punto en el que ya no solo te cansas de dar, sino que empiezas a preguntarte por qué sigues haciéndolo igual. Tiene sentido que entres en esa duda. Después de repetir el mismo patrón tantas veces, algo en ti empieza a incomodarse. No estás solo en eso. Tal vez lo has sentido en momentos muy específicos, cuando estás a punto de escribir ese mensaje largo y te detienes. Cuando quieres explicar cómo te sientes, pero algo te frena. Cuando sabes que podrías abrirte, pero eliges callar. No es casualidad, es que algo en ti ya entendió, aunque tú todavía no lo quieras aceptar del todo, porque no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que das y no recibes, no es la primera vez que esperas, y te quedas solo con eso, y ahí empieza la grieta. No afuera, adentro, empiezas a sentirte extraño contigo mismo, como si una parte de ti quisiera seguir siendo quien siempre has sido, pero otra parte ya no puede sostenerlo igual, y eso confunde, porque no sabes si estás cambiando o si te estás perdiendo. No es que te estés volviendo frío, es que te estás protegiendo, no es que ya no quieras amar, es que algo en ti ya no quiere doler igual. Eso importa, porque por mucho tiempo pensaste que el problema era cuánto dabas, que tal vez si dabas menos, dolería menos. Pues si esperabas menos, sufrirías menos. Pero no funciona así. Reducirte no sana nada, solo te desconecta. En el fondo lo sabes. Sabes que no quieres amar a medias. Sabes que no quieres convertirte en alguien que mide cada gesto, cada palabra, cada emoción. Pero tampoco puedes seguir como antes. Y ahí estás, en medio, sin saber cómo hacerlo diferente, pero sintiendo que ya no puedes hacerlo igual. Eso también te pasa a ti. Porque llega un punto en el que empiezas a notar cosas que antes ignorabas, pequeñas señales, detalles que antes justificabas, silencios que antes llenabas tú solo. Ahora pesan, ahora incomodan, ahora ya no puedes fingir que no importan, y eso no es debilidad, es conciencia. Pero la conciencia no siempre trae paz, a veces trae distancia. Empiezas a alejarte emocionalmente incluso cuando sigues presente físicamente. Sigues hablando, sigues respondiendo, sigues estando. Pero algo en ti ya no se entrega igual, y eso duele de otra forma, porque no solo estás sintiendo la falta del otro, estás sintiendo tu propio cambio, y no sabes si eso es bueno, o si estás perdiendo algo importante. Tiene sentido que te dé miedo, porque siempre has sido el que sostiene, el que entiende, el que se queda, el que intenta, y ahora no sabes si quieres seguir siendo esa persona en las mismas condiciones. No porque hayas dejado de amar, sino porque algo en ti ya no quiere desaparecer en el proceso. Y eso es nuevo, eso es incómodo, eso no encaja con la versión de ti que aprendió a amar sin límites. Pero aquí hay algo que necesitas ver, no estás dejando de amar, estás dejando de abandonarte. Y esa diferencia cambia todo. Porque antes, cada vez que elegías quedarte, lo hacías incluso si te costaba a ti, incluso si tenías que callarte, incluso si tenías que adaptarte para no perder al otro. Ahora, algo en ti ya no acepta eso tan fácilmente. No sabes qué hacer con eso, porque no hay un modelo claro. No hay una guía que te diga cómo amar sin perderte. No hay un punto medio que te enseñaron. Entonces dudas, te cuestionas, te observas. Te sientes extraño en tu propia forma de relacionarte, y eso cansa, no físicamente, sino internamente, como si todo el tiempo estuvieras revisando algo dentro de ti, intentando entender si lo que sientes es válido o número, si deberías hablar o callar, si deberías quedarte o irte, si deberías seguir intentando, o empezar a soltar. Y ninguna respuesta se siente completa, porque el problema nunca fue solo el otro. También es lo que tú aprendiste a aceptar, y eso es más difícil de cambiar, porque no se trata de una persona, se trata de un patrón, uno que has repetido más veces de las que puedes contar, uno que incluso has confundido con tu forma de ser, uno que pensaste que era parte de tu identidad, pero no lo es. Es una adaptación, una forma de sobrevivir emocionalmente en lugares donde no eras recibido, y ahora ya no quieres sobrevivir así. Pero tampoco sabes cómo vivir diferente.
Yo ese punto es el más difícil porque no estás donde estabas antes, pero tampoco has llegado a un lugar nuevo. Estás en transición y la transición no es cómoda, es incierta, es silenciosa, es interna. Yo muchas veces, solitaria, pero no en el sentido en que crees. No es una soledad de abandono, es una soledad de cambio, una donde estás dejando atrás una versión de ti, sin tener completamente clara la siguiente, y eso puede hacerte sentir perdido. Como si algo en ti estuviera fallando, como si ya no supieras cómo relacionarte, cómo responder, cómo sentir, pero no estás fallando, y estás viendo, por primera vez, estás viendo lo que antes ignorabas, estás sintiendo lo que antes evitabas, estás cuestionando lo que antes aceptabas sin dudar. Yo eso, aunque duela, es un avance, no en la dirección que esperabas, pero sí en la que necesitas, porque algo ya cambió, no completamente, no de forma evidente, pero lo suficiente como para que ya no puedas volver atrás sin sentirlo. Y eso significa algo, significa que ya no eres el mismo, aunque por fuera todo parezca igual, aunque sigas en los mismos lugares, aunque sigas con las mismas personas, por dentro. Algo se movió, no se va a detener, no ahora, no después de todo lo que has empezado a ver, no después de todo lo que has empezado a sentir. Hay algo contigo, algo que ya no acepta lo mínimo como suficiente, algo que ya no se conforma con ser entendido a medias, algo que ya no quiere quedarse donde no puede ser recibido completamente. Yo eso, no es un problema, es una señal, una que quizás todavía no sabes cómo interpretar, pero que ya está ahí y no va a desaparecer. Y quizás lo más difícil no es darte cuenta, sino aceptar lo que eso implica. Porque ver es una cosa, pero actuar en consecuencia es otra completamente distinta. Tiene sentido que te resistas. Después de todo, no estás soltando solo a alguien o algo. Estás soltando una forma de amar que te definió durante mucho tiempo. No estás solo en eso, porque hay una parte de ti que todavía quiere creer que puede funcionar. Pues si das un poco más, si explicas mejor, si eres más paciente, algo finalmente va a cambiar. Pero en el fondo, sabes que número, y eso duele más que cualquier otra cosa. Duele aceptar que no todo depende de ti. Duele entender que no puedes enseñar a alguien a recibir lo que nunca aprendió a sostener. Duele ver que tu amor no siempre encuentra el lugar donde quedarse. Y aún así, sigues sintiendo, porque eso no se apaga. No de un día para otro, no con lógica, no con decisiones rápidas. El corazón no cambia al mismo ritmo que la conciencia. Y ahí aparece otra tensión. Sabes lo que mereces, pero sigues conectado a lo que te hace daño. Ves claramente lo que falta, pero todavía te cuesta irte de donde no está. Y eso no te hace débil, te hace humano. Porque soltar no es un acto instantáneo. No es un momento dramático donde todo se rompe y termina. Es un proceso silencioso, lento, a veces invisible. Empieza en pequeñas decisiones, en lo que ya no dices, en lo que ya no explicas, en lo que ya no justificas, en lo que ya no persigues. Y poco a poco, algo se reorganiza dentro de ti, no de forma perfecta, no de forma lineal, pero real, porque empiezas a elegirte, no desde el ego, no desde el orgullo, sino desde el cansancio de no ser recibido. Y eso cambia la dirección de todo, porque por primera vez dejas de preguntarte cómo hacer que funcione con el otro y empiezas a preguntarte qué necesitas tú para estar en paz. Yo esa pregunta abre algo que no es inmediato, algo que no tiene una respuesta clara, pero algo que se siente diferente, más honesto, más cercano a ti, porque ya no estás intentando encajar en un lugar donde tienes que reducirte. Ya no estás negociando tu forma de amar para que el otro no se incomode. Ya no estás sosteniendo dinámicas que te vacían lentamente. Y aunque eso no lo resuelva todo, te devuelve a ti. Tiene sentido que aún haya confusión, porque no se trata de encontrar una solución perfecta, sino de dejar de ignorar lo que ya sabes. Tú ya sabes. Sabes cuándo no te están viendo. Sabes cuándo no te están escuchando. Sabes cuándo no te están recibiendo. Siempre lo supiste, solo que ahora ya no puedes fingir que no importa. Y eso marca un antes y un después, porque a partir de ahí, cada vez que te quedes donde no eres recibido,
lo vas a sentir más fuerte cada vez que te calles para no incomodar. Algo en ti va a reaccionar cada vez que te adaptes para no perder. Algo dentro de ti va a resistirse, y eso no es un problema, es coherencia. Es una parte de ti alineándose contigo, después de mucho tiempo de desconexión. Yo sí, eso puede hacer que pierdas cosas, relaciones, dinámicas, versiones de ti, pero también te muestra algo importante, que no todo lo que se pierde es una pérdida. A veces es espacio, a veces es claridad, a veces es el inicio de algo que antes no era posible, porque no estabas disponible para eso. Estabas ocupado sosteniendo lo que no te sostenía. Y ahora, eso está cambiando, no de golpe, no completamente, pero lo suficiente como para que ya no puedas volver a ser quien eras sin sentirlo. Y eso significa que algo en ti despertó, no en el sentido de tener todas las respuestas, no en el sentido de haber sanado todo, sino en el sentido de haber visto algo que ya no puedes ignorar. Eso es el inicio, no el final, el inicio de una forma distinta de relacionarte, el inicio de una forma más honesta de amar, el inicio de una forma más consciente de estar contigo y con otros, pero primero contigo, porque sin eso, todo lo demás se repite. Tiene sentido que no lo tengas resuelto. Nadie te enseñó a hacer este cambio, nadie te explicó cómo amar sin perderte, nadie te mostró cómo irte sin sentir culpa. Estás aprendiendo, sobre la marcha, sintiendo, equivocándote, ajustando, y eso también es válido. No necesitas tenerlo todo claro para empezar a elegirte. No necesitas certezas absolutas para dejar de quedarte donde te duele. No necesitas respuestas perfectas para reconocer lo que ya no puedes seguir ignorando. Eso ya es suficiente, por ahora. Porque hay algo contigo, algo que no te soltó cuando más te perdiste, algo que siguió ahí incluso cuando diste demasiado, algo que resistió incluso cuando no eras recibido. Ese algo, eres tú, no la versión que se adapta, no la versión que se reduce, no la versión que se queda por miedo, sino la versión que empieza a verse, a escucharse, a respetarse, aunque todavía esté aprendiendo cómo hacerlo. Y tal vez no se trata de encontrar a alguien que finalmente sepa recibirte perfectamente. Tal vez no se trata de arreglar lo que nunca funcionó del todo. Tal vez no se trata de insistir hasta que algo cambie afuera. Tal vez se trata de dejar de ignorar lo que ya cambió dentro, porque eso ya empezó. No necesitas apresurarlo, no necesitas forzarlo, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas no volver a traicionarte como antes. Eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo. No tienes que tenerlo resuelto. Hay algo contigo. Todavía, tal vez no es que te falte algo, tal vez que aún no has visto lo que ya estaba.